Esta historia comienza con el prota y su lindísima prometida, precisamente en el evento en donde se estaba formalizando el compromiso. El prota estaba encantado porque al revelar el rostro de su hermosísima prometida, se dio cuenta precisamente de eso, que era hermosa. Y pues hasta el momento de la ceremonia, el prota no tenía ni la más mínima idea del rostro de su prometida, así que no solamente se exaltó, sino que también pensó que su novia era demasiado linda, demasiado buena para él, y no solamente estaba muy feliz de estar allí con esa hermosa mujer dispuesta solamente para él, sino que además no podía evitar fantasear con la idea de que le iba a costar mucho resistirse unos 6 meses en los que se iba a llevar a cabo la boda formalmente, porque esa era la ceremonia del compromiso y la boda sería llevada a cabo en 6 meses. ¡Ay! Pero ¿cómo se desenvolvieron los hechos? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, señoras y señores, resulta que hace 6 meses el prota iba en camino a un reino vecino con su madre, quien estaba tratando de indagar en la vida privada de su hijo, preguntándole por qué estaba soltero, por qué no se animaba a contraer matrimonio, y chalala, y chalelé. Además, que el prota, por ser el tercer hijo, no le correspondía al trono, ya que era el menor de sus 3 hermanos. Así que pues el prota se preguntaba entonces que por qué su madre lo había llevado a él y no a su padre, el rey, o a su hermano mayor, el príncipe heredero. Pero lo que el prota no sabía era que su madre tenía oscuras intenciones. De momento, la historia nos muestra entonces un poco de la historia familiar del prota. Resulta que sus hermanos heredaron los característicos rasgos lindísimos de su madre. Ambos hermanos del prota eran rubios, con rasgos delicados, bien parecidos. De hecho, el hermano del medio, Raúl, que no era pues ni mayor ni menor, se parecía tanto a su madre que era considerado por el mismo prota como un ser andrógeno. Sin embargo, el prota nos cuenta que él, por el contrario, sacó los rasgos de su padre, una persona tosca, fornida, con apariencia bastante ruda. Además de que él, pues, por siempre estar en batalla, enfrentándose con los enemigos del reino en compañía de sus caballeros, pues lo había hecho tan bien en batalla, pero también de forma tan salvaje que pues le habían puesto un apodo por el que tanto los reinos vecinos como sus enemigos lo conocían. El prota era apodado como el oso invernal de los Tridos. Imagínense eso. Además que pues hasta hace poco fue que empezó a rasurarse, porque la verdad es que tampoco lo hacía. Y esto hacía que las señoritas lo calificaran como alguien apestoso, rudo, aterrador, como la mismísima bestia. Lo que no sabían, sin embargo, estas damas es que el prota tiene un corazón enorme y bondadoso. Pero pues como te ven te tratan, a él lo trataban como caldo de pescado y pues a la edad de 25 años todavía nuestro protagonista seguía soltero. Pues eso a su madre como que no le gustaba mucho, quería que su hijo se casara, que no se le fuera a quedar de solterón en la casa. Entonces aquel día se lo había llevado hacia el país vecino para presenciar o participar en un compromiso. Se trataba del compromiso del príncipe heredero del reino de Luminius. Pero con lo que no contaba el prota es que esa boda traería el chisme del siglo. Él fue a un compromiso y resultó siendo todo un show, un espectáculo, porque resulta que el novio se dio la genial tarea de humillar a su prometida delante de todos. Y pues ahí estaban en el altar el príncipe heredero, sujetando a una muchacha, mientras señalaba a la joven que todavía se encontraba con el rostro cubierto por el velo. Su madre observaba con una mirada pícara y el prota no podía comprender. Él estaba asombrado.
¿Cómo era posible que estuviera viendo semejante show? Ese imbécil, ese ridículo príncipe, ¿qué se creía para humillar a esa dama delante del ojo público y sin ningún argumento válido para él? La chica en cuestión que sujetaba entonces el príncipe se llama Mel, y Arius, el príncipe heredero de Luminius, la rechazaba totalmente. Me refiero a su prometida, a su novia, diciendo que tenía un corazón ruin, que tenía una apariencia asquerosa, que había sido mala con Mel y que no se merecía su amor, no era digna de alguien como él. Bueno, pero ¿cómo es posible que este imbécil esté humillando a su novia por su amante en plena boda? Que no lo podían hablar antes en privado, disolver el compromiso de una forma un poco más prudente, más decente. Pero no, el imbécil que pone la torta y el escándalo no le interesa la comidilla de nadie. El idiota aparentemente se justificaba diciendo que supuestamente su novia había sido cruel con Mel, porque en algunas ocasiones la había ignorado cuando ésta le hablaba y además no la había invitado a ninguna reunión del té. Pero entonces el prota piensa que este imbécil, a pesar de ser un príncipe heredero, no comprende cómo funciona el mundo de la monarquía, ya que se presume que Mel es de clase baja. ¿Cómo se atreve siquiera a hablarle a la princesa heredera? ¡Qué igualada! Además, tampoco es posible que la hija de un varón se presente en una reunión formal de té real. ¿Qué le pasa a esta muchacha? Ninguno de los dos se ubica. Pero qué descaro, qué igualada, qué idiota, qué imbécil este príncipe Arius. Definitivamente un personaje bastante bochornoso. Desde luego que la gente se estaba comiendo todo el show. Se escuchaban los murmullos. Y pues, ¿qué les digo? El prota no pudo soportarlo más. Y fue entonces cuando miró a su madre con ojos decisivos y entonces ésta le dijo: ¿por qué no te casas con esa joven? La señora lo dijo tan fácilmente que el prota se quedó estupefacto. ¿Cómo era posible? Se trataba de una persona, de otro ser humano. No era tan fácil como envolver una caja de regalo. Se trataba de otra conciencia misma. Además, estaba pasando por una situación bastante vergonzosa. En lo que menos podría pensar esa dama en aquel momento era en cambiar de marido. Sin embargo, la madre parecía pícara, parecía firme, parecía que ella sabía algo que el prota ignoraba. Y cuando definitivamente no pudo soportarlo más, el prota se puso sobre sus pies y exclamó: «Retráctate de tus palabras». Y entonces algunos caballeros que estaban presentes en el evento lo siguieron. «Sí, retráctate», exigieron al unísono. Y entonces el prota continuó diciendo: «Lo que acabas de decir no puede pasarse por alto. No importa si eres el príncipe heredero de otro país». El príncipe se quedó sorprendido porque no esperaba que nadie se metiera en un asunto tan ajeno como ese. Pero el prota, pues que tiene huevos, dice: pues a la puta todo y yo me meto en donde me dé la gana. Y pues luego de hacer eso, la novia dijo Atsuhito y el prota no pudo entender si se trataba de que la chica le estaba hablando en otro idioma o qué era lo que carajo le estaba diciendo. El prota entonces se queda pensando: Atsuhito es un nombre desconocido. O quizás me pregunto en qué idioma me habló. Además, creo que esta es la primera vez que ella y yo nos vemos. No importa lo que digan, no voy a cambiar de opinión, dice el imbécil, vanagloriándose de su incompetencia, de su arrogancia. El compromiso queda oficialmente roto, continúa diciendo el príncipe heredero, estando aún en el altar, sujetando a su amante. Entonces, un grito repentino despierta a todos en el lugar. El grito ensordecedor del padre del príncipe heredero. ¡Tú, idiota! ¡Ush! El príncipe entonces voltea y ve que su padre está enojadísimo.
El rey de Luminius voltea entonces para dirigirle unas disculpas al padre de la joven a la que acaban de humillar vilmente delante de todos. El señor entonces le responde que no hay necesidad de disculparse, que él ha visto suficiente y que va a tomar a su hija y se la va a llevar de vuelta a casa. Citoen, vamos al reino de Tania, querida. Le ofrece la mano y entonces baja las escaleras del altar con su padre. El rey de Luminios intenta rogarle a Lord Barimoa, padre de la joven, que no se vaya, que lo disculpe, que el compromiso siga en pie. Pero al mirar a su ridículo hijo, entiende que definitivamente no hay nada que se pueda hacer. Es este el momento en el que la madre del prota hace una jugada maestra. Y entonces interviene en la escena. ¿Perdón? ¿Me permite, Rey Noi, Lord Barimoa? ¡Ah! ¡Madre, qué estás! La madre del prota entonces le ofrece la mano para que éste la ayude a levantarse de su asiento elegantemente. Y entonces el rey de Luminius se sorprende de que la mismísima reina de Tidros esté en ese lugar, justo en ese momento. A la reina de Tidros, madre del prota, le resbala lo que diga este señor y dice: ha pasado tiempo desde la fiesta de noche en el reino caravana, Lord Barimoa. El Lord le responde: me siento profundamente honrado que alguien como yo fuera invitado. Por cierto, Rey Noi, este compromiso ya está roto, ¿cierto? Le pregunta la madre del prota al rey de Luminius. No, no, para nada, no, no. El rey de Luminius intenta negar lo evidente, pero entonces Lord Barimoa se lo impide y afirma de forma tajante: sí, el compromiso está roto. Me llevaré a mi hija de vuelta al reino de Tania. Y entonces la señora, con perspicacia, le dice a Lord Barimoa: puedo imaginar tus sentimientos. Qué maltrato para una jovencita. Y continúa diciendo, dando pie a que su hijo destaque en el evento: si mi hijo no hubiese hablado antes, yo misma me habría levantado y le habría metido un jetazo a ese incompetente por sapo. Entonces el prota se sorprende. ¡Ay, no, mamá! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? La reina continúa hablando. Sin embargo, como se espera de una joven educada para ser una princesa heredera, ese porte, esa actitud serena, estoy realmente impresionada. Ahora la reina se dirige directamente a la joven y le pregunta que si ella habla tidros. Entonces la joven le responde que pues que a pesar de que no es una experta, sabe lo suficiente como para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Al prota le parece que la joven está siendo bastante modesta, puesto que su pronunciación, a pesar de afirmar que no es una experta, es bastante buena. Y esta característica de hablar varios idiomas es bastante valorada, puesto que su papel en cualquier reino con el que esta joven haga alianzas va a representar una importante figura diplomática. La ignorante de Mail se pregunta que de qué están hablando cuando los allí presentes empiezan a hablar en tidros y entonces el príncipe imbécil le da un beso en la frente y le dice que tranquila, que ella no necesita saberlo. ¡Qué nivel de idiotez! Después de irritarse por haber escuchado al príncipe heredero y a su amante decir esa estupidez, el prota se pregunta por qué la madre está tan interesada en la joven y entonces es cuando su madre le da el golpe de gracia. Le dice entonces a Lord Barimoa: ¿qué le parece esto, mi lord? Aunque es presuntuoso de mi parte, ¿sería posible darle la bienvenida a su hija en el reino de Tridos como la compañera de mi hijo? El prota no lo puede creer. Se queda mínimo como un múltiplo y pues las damas que se encuentran allá en el fondo se están comiendo todito el show. Todito el chisme porque al igual que nosotros no nos gusta pero nos entretiene. En ese entonces el prota entra en negación. Está tan acostumbrado a ser rechazado que de verdad
ser rechazado una vez más y delante de todo el mundo no era algo que quisiera, porque la verdad es que hacía apenas que había aprendido algunas cositas, como por ejemplo a rasurarse, y se preguntaba si quizás era que su mamá lo veía con una especie de filtro que le otorgaba ante sus ojos ese tipo de belleza, que creía que su hijo era digno de semejante joya, ¿no? Porque aunque él no le había visto la cara a la joven por el simple hecho de ser candidata a ser princesa heredera, para él ya tenía valor y merecía respeto. Entonces, él pensaba que él, siendo tan feo y rechazado por todos, no era digno de ser el esposo de esa joven. Entonces, Lord Barrymore le dedica a la reina de Tridos una sonrisa amigable y le dice que sus palabras son muy amables, que se siente honrado, pero que él, al ser un vasallo del rey de Tania, primero tenía que consultarlo y pedirle su consentimiento antes de dar alguna palabra final. Pero, como acotación personal, dijo que a él le gustaría mucho que su hija contrajera matrimonio con su hijo y no con el imbécil del príncipe heredero del reino de Luminios. Y entonces, tomando a su hija, protegiendo su dignidad, su honor, y saliendo por la puerta de la iglesia con la frente en alto, juntos se dirigieron hacia el carruaje que los esperaba para regresar a casa. Pero entonces el prota, todavía un poco inseguro de sí mismo, se acercó hacia ellos antes de que salieran completamente de la iglesia y entonces le dijo que pues que él estaba acostumbrado a ser rechazado y que no se sintiera incómodo o comprometido a dar una respuesta que no quisiera, que tomara en consideración la opinión de la joven, de la muchacha, puesto que él se la pasaba siempre en batallas con sus caballeros y pues que tenía un cuerpo fornido y que entendía que no era tan atractivo y que además no era tan bueno con las mujeres, pero que aún así él quería que la doncella tomara su decisión ella misma y que no se viera forzada a comprometerse con él únicamente para no hacerlo sentir mal. Después de escuchar eso, Lord Barrymore quedó loco y tirando piedra. Ese hombre se sentía seguro de entregarle a su muchacha al príncipe Sario, que hasta ahora les pido disculpas porque no había mencionado el nombre del prota. En fin, Lord Barrymore le dice entonces que muchísimas gracias, que de seguro que ahora sí que se siente mucho más seguro de entregarle a él a su bellísima hija y que pues él conoce el apodo que él tiene porque todo el mundo afuera de su reino lo conoce. Y entonces el prota le pregunta que cuál apodo, a cuál se refiere, que si al hombre con mala racha, un perdedor consiguiendo pareja y chalala y chelele. Pero entonces Lord Barrymore, saliendo con estilo de la iglesia, le dice, no, eso que dices es nuevo para mí. Yo me refiero al oso invernal de Tidros. Así que gracias por defender el honor de mi hija hoy, Oso-san. Y así fue como 2 meses después, en el reino de Tidros llegó la tan esperada respuesta del reino de Tania. La respuesta aseguraba una propuesta formal de compromiso. Y pues el prota estaba completamente seguro de que sería rechazado, así que recibir esa propuesta lo sorprendió. Realmente no se lo esperaba. Ni él mismo podía creer que había sido aceptado para ser el marido de una joven de otro reino, ya que era el tercer hijo, a pesar de ser príncipe, no heredaría el trono. Este le correspondía a su hermano mayor, así que solamente se le otorgaría un ducado. Pero, al parecer, esta figura de poder también era bastante atractiva para establecer relaciones diplomáticas con el reino de Tania. Y pues, allí está, el prota había sido aceptado para comprometerse con la joven. Después de eso, vinieron los preparativos frenéticos para la ceremonia de compromiso, y su ayudante,
Su hermano Raúl le explicó los procedimientos repetidamente hasta que le dolieron los oídos. Al final, estaba bastante nervioso por conocer el rostro de su novia el día de la ceremonia, puesto que sus dos hermanos mayores lo habían molestado bastante, diciéndole cosas como, por ejemplo, su nombre es Citoen Barimoa, tiene 20 años, la familia Barimoa se remonta a la familia real de Tania. Hace 2 años ella fue al reino de Luminius para entrenamiento nupcial, pero al príncipe heredero Arius no le gustó la apariencia de la señorita y su relación nunca se hizo más cercana, así que no te hagas ilusiones con su cara tú tampoco. Después de decir eso, ambos hermanos se rieron en su carota, dándole al prota muchísimo más nervio del que quería tener. Pero a pesar de los malos comentarios de sus hermanos de oscuro corazón, realmente el hallazgo que el prota hizo después de que levantó el velo de su novia fue un descubrimiento impresionante. Él pensaba que si era bella o no, pues eso no le importaba mucho porque ¿quién era él? Él precisamente para juzgar la apariencia de los demás. Pero al darse cuenta de que su novia era bellísima, sentía que quizás se había cometido algún error. No pudo controlarse y entonces hizo sentir un poco insegura a la joven que le preguntaba qué le pasaba, que si se trataba de que no le gustaba su apariencia. Pero entonces él volteó y vio rápidamente a sus hermanos y les dijo: «Tenemos que hablar todos como familia real, ya mismo». «Es una joven increíblemente hermosa», le dice el príncipe heredero. Su hermano del medio le responde: «En efecto, lo es». Pero entonces el prota empieza a sacudir a su hermano mayor por los hombros y le dice: «¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con una chica tan hermosa, ¿qué hago? Contrasta conmigo totalmente». Y entonces su hermano Raúl le dice: «Cálmate, Saru, cálmate, te vas a morir, cálmate». En ese momento el prota recuerda que todavía se encuentra en la ceremonia de compromiso y vuelve con su prometida después de dejar al hermano hecho bolas por haberlo sacudido tanto. El prota piensa entonces que solamente debe darle un beso en la frente a la joven para sellar el compromiso formalmente. Y entonces se concentra. La joven cierra los ojos esperando el beso. Y entonces el prota, a medida que se va acercando, solamente puede pensar que su novia se ve indefensa, adorable, que su belleza es desconcertante, que su mera presencia es un pecado. ¿Qué es este pequeño sentimiento animal? Seguramente si tocara la piel de la señorita. ¡Ah! ¿En qué estoy pensando? No, 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 no. Sal de mi mente, pensamientos impuros. Salgan de mi mente ahora. Y entonces el prota le da un besito en la frente y con eso termina su agonía. Al menos por ahora. Todos los presentes aplauden. Su padre, su madre, el padre de la joven, parecen orgullosos de haber formalizado el compromiso con su hijo solterón. Pero entonces, cuando la joven mira al prota y se ve tan hermosa y tan tierna, él solamente puede pensar que cómo será capaz de aguantar 6 meses sin tocarla, que eso será una tortura. ¿Porque se la quiere comer? Y entonces, al no poder controlar su frenético corazón, sus pensamientos de bestia por sus necesidades animales, ante los ojos de aquella joven dama que lo miraba con anhelo, con inocencia y con vulnerabilidad, fueron la causa de que el prota se desmayara. Esa noche, de alguna manera, lograron terminar la ceremonia de compromiso de forma segura. Y pues, se encontraban entonces el prota y su hermano mayor conversando. Este le decía al prota que él estaba muy alegre de que por fin él se hubiera comprometido. Su hermano, además de ser su hermano mayor, Raúl, también era el capitán que peleaba codo a codo con el prota. Entonces el prota recuerda que una vez Raúl le había dicho que él no podía imaginarse casándose porque no se atrevía a dejarlo atrás. Porque, pues,
A estas alturas seguramente te preguntarás por qué Raúl sigue soltero y pues esta es la verdadera razón. El sentido de compañerismo con su hermano es tal que ha evitado hasta los momentos casarse para no dejar atrás a su hermano. La obra nos muestra una relación familiar bastante bonita, bastante estable y además entre hermanos no solamente se molestan, sino que también se nota que se quieren bastante y también se respetan mucho. Así que pues Raúl, al ver al prota sonreír, le dice que pues ya que él está comprometido, ahora sí puede casarse sin preocupaciones. Y también le dice que por años pues valió la pena tratar de encarrilar a su hermano, que pues parecía no tomar ninguno de los consejos que éste le daba para poder atraer a alguna mujer decente que pudiera ser su esposa. Pero mientras Raúl le hablaba al prota, este no le estaba prestando mucha atención porque estaba pensando en una severa advertencia que ambos le habían dado. Resulta que le prohibieron tocar a su prometida. Tenía terminantemente prohibido acercarse a ella lo suficiente como para dejarla embarazada. Era de muy mal gusto y también un deshonor que la muchacha llegara al altar con el vientre grande por el embarazo, y era algo que no podían permitirse si querían establecer relaciones diplomáticas realmente significativas y positivas con el reino de Tania. Así que pues le decían a su hermano, al prota, juntos, una y otra vez, que ni se le ocurriera meter la pata, que se controlara, que calmara sus instintos animales y que guardara su castidad para el día de la boda, porque todo debía salir perfectamente bien. Y sus hermanos, molestándole un poco más, especialmente el mayor, le decía al prota que todo esto se lo decían por su bien, puesto que el día de la ceremonia de compromiso él tenía una cara de estúpido que decía: no puedo creer que mi esposa sea tan bella. Y además ellos están conscientes de todo el esfuerzo que el prota está haciendo por no comerse a la muchacha antes de tiempo, porque de que le tiene ganas, le tiene ganas. Aparte de eso, la muchacha también tiene una marca de dragón. Eso significa que el prota tiene que tener todavía más cuidado porque hasta la fecha todavía se desconoce exactamente la naturaleza de dicha marca. El reino de Tania también es llamado el país del dragón. Los dragones estuvieron profundamente involucrados en la fundación de la nación. Solo las personas de la familia real, y entre ellas, solo las más especiales, consiguen marcas de escamas llamadas marcas de dragón. Por lo tanto, casarse con alguien con una marca de dragón es algo increíblemente honorable. Pero antes de que pudieran continuar en su interesante conversación, ¡top, top, top!, son interrumpidos por el mayordomo. ¡Joven amo! Acabamos de recibir noticias. Mañana, Lord Vandel hará una visita. Tan pronto como el prota fue informado de la noticia, salió corriendo rápidamente para avisarle sobre esto a su prometida. Él quería asegurarse de que su amigo no viera a su prometida por nada del mundo. Quería recibirlo a solas, puesto que no sabía la cantidad de estupideces que su amigo pudiera decir frente a su prometida y dejarlo completamente en vergüenza. A pesar de que el mayordomo insistía de que el muchacho solamente iba de visita rápidamente para saludarlo y darle algunos regalos de bodas y chalala y chelelé, la verdad es que el prota se le notaba bastante inquieto. No quería de verdad que su amigo fuera a visitarlo. Pero resulta que cuando Sariu llegó a la puerta de su prometida, se quedó como 15 minutos ahí, intacto, paralizado. No tocaba, no llamaba, no se movía, estaba como una estatua. Resulta que entrar a la habitación de una dama lo ponía nervioso, y más sabiendo de qué dama se trataba. Así que el mayordomo le dijo: joven amo, solo un saludo, ¿entiende? Y el hermano, Raúl, le dijo también: si te quedas más de 15 minutos, irrumpiré en la habitación.
Aún así, entrar en el dormitorio de una dama me pone nervioso. Pensó, pero se atrevió y entonces llamó. Señorita Sitoen, soy yo, Saryu. Sí, por favor, entra. La dama aprobó y entonces el prota abrió la puerta y entró. Cuando el prota entró a la habitación de su prometida, allí estaba la nena, toda hermosa ella, y lo miró con unos ojos tan hermosos, tan divinos, que el prota se quedó inmediatamente paralizado, sorprendido por su asombrosa belleza. Ella se levantó de su asiento, hizo una reverencia y le dijo: «Gracias por tu arduo trabajo de antes, príncipe». El prota, un poco avergonzado por el halago, trató de negarse diciendo: no, bueno, vine a desearte feliz noche. Fue lo primero que se le ocurrió. Y entonces la nena le dice: lo siento, debería haber ido a verte. No es eso, en realidad. Pero entonces Sitoen, que no entiende nada, continúa esperando una explicación. Y entonces el príncipe se sienta y habla con ella. Y le dice: un amigo viene mañana. ¿Te animas a conocerlo? Por supuesto, sería un honor. El príncipe le dice entonces: y si hay algún inconveniente con la mansión, por favor, dímelo. Yo me encargaré de todo. Entonces, Sitoen le responde: no, todos han sido muy amables conmigo. La criada Eatón también estaba agradecida. ¿Eatón? Entonces el prota recuerda que ella estuvo llorando mucho durante la ceremonia de compromiso. Eatón es la dama de compañía que se le ha asignado a Sitoen. Resulta que Eatón tenía mucha empatía por Sitoen porque ella se enteró de la boca de la jefa de las criadas que en el país vecino, en donde estaba antes Sitoen, en realidad no la alimentaban bien, no le daban las comidas adecuadas, le hacían muchos desprecios, humillaciones, y la verdad es que tampoco se preocupaban ni siquiera por lavar su ropa con cuidado, entonces volvían su ropa unos harapos y chalala y chelele, es decir, que a ella le humillaron no solamente el día de la boda, sino durante los 2 años que estuvo en el palacio comprometida con el príncipe de Luminius. ¡Qué descaro! Ahí hay falta de gobierno, señores, porque el rey también tuvo que velar por la seguridad de Setoen, porque lo estamos viendo bonito, pero en realidad pudieron haber sido cosas mucho peores. Y bueno, pues entonces Eatón estaba feliz porque después de haber sufrido todo eso, resulta que al fin ella había encontrado la felicidad y entonces se sentía feliz de que ahora ella pudiera estar allí en el reino de Tidros completamente sana y salva, protegida por la familia del rey y chalala y chalele. Entonces, la prometida del príncipe se sentía muy halagada, muy honrada y muy feliz porque estaba recibiendo cuidados genuinos de personas que realmente la estimaban. Esto hizo que el prota se tranquilizara, puesto que veía que Sitoen estaba muy tranquila en su habitación. La señorita Sitoen no mostraba ninguna señal de estar perturbada, afectada o sufriendo por alguna razón. Así que pensaba que si ella no decía lo contrario, todo estaba absolutamente bien y él tenía que respetar eso. No podía invadir su espacio o sobreprotegerla solamente porque a él le daba miedo que a ella le ocurriera algo. Él tenía que esperar que ella dijera si pasaba algo y, si no decía algo, asumir entonces que todo estaba bien. Pero entonces, como el muy boborote se quedó pensando, se quedó reflexionando todo esto sin decir ni una sola palabra durante mucho tiempo, entonces Sitoen lo llama nuevamente a la realidad. Príncipe, ¿está todo bien? El prota le dice que sí, que muchas gracias por todo, que simplemente quería decirle eso sobre su amigo que lo iba a visitar al día siguiente y que pues si todo estaba bien, que ahora se retiraba y que disculpara la molestia. Aquí la historia nos da como un giro bastante interesante porque entonces Sitoen le dice al prota que él es exactamente la persona que él imaginaba que sería. Le dice además que no ha cambiado nada. El prota se pregunta: ¿no he cambiado? ¿Eh? ¿Nos hemos visto en algún lugar antes?
Pero Sitoen no le responde a la pregunta del príncipe. Por el contrario, le hace otra pregunta y le dice, príncipe, ¿de verdad está bien que sea yo? Ah, por supuesto, estoy realmente satisfecho. Más bien, eres demasiado bueno para mí. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo puedo pagarle a la vida a una esposa tan bella? Esto no se lo dice, pero sí que lo piensa. Se levanta rápidamente pensando que por estar tanto tiempo a altas horas de la noche en la habitación de una dama, Raúl seguramente lo va a regañar, así que le dice a Sitoen que se va a retirar de la habitación, pero cuando está a punto de hacerlo, ella nuevamente lo llama y le dice, príncipe, ¿le preocupa la marca del dragón? El príncipe le responde, si te dijera que no me preocupa, te estaría mintiendo, pero... Sitoen lo interrumpe y le dice, ¿quieres ver la marca? Y él le dice, no, es repulsivo, le pregunta ella. ¿Cómo? El príncipe se niega rápidamente a no ver la marca, pero no porque realmente no sienta curiosidad, sino porque no quiere invadir el espacio personal de Sitoen. Entonces ella se siente como rechazada y por eso le pregunta, ¿crees que es repulsivo, verdad? El prota se impresiona porque no era el efecto que quería causar. Al verla que está bastante decaída, el prota piensa inmediatamente que seguramente ella se siente muy insegura por culpa de todas las cosas que ese imbécil del príncipe Arius le dijo. El príncipe de Luminius le hizo el feo a la pobrecita de Sitoen, entonces Sariu, como no quería lastimarla más, cedió y con una sonrisa bastante amable le dijo que estaba bien, que podía mostrársela, que él quería verla. Resulta que la marca del dragón está en una zona privadísima de Sitoen y entonces le dice que sí que se la va a mostrar, pero que exactamente en ese momento no, porque ella no está completamente lista. Y pues como le informa a Sirio que está pues en su personalidad la fulana marca, él se sonroja porque empieza a tener pensamientos impuros. Como dije antes, él le tiene las ganas, entonces empieza a imaginarse cosas que no son apropiadas y por tanto se despide de ella diciéndole que está bien, que no pasa nada, se disculpa y se vuelve a disculpar como si realmente hubiera hecho algo malo o algo de lo que tuviera que avergonzarse. Y antes de que ella pudiera decir una palabra más, él sale de la habitación rápidamente y cierra la puerta. Estando del otro lado de la puerta, entonces él suspira con alivio, pero Sitoen escucha desde adentro de la habitación como el mayordomo y su hermano Raúl le gritan: ¿por qué tiene la cara tan roja? ¿Qué estaba haciendo? Sirio trata de defenderse. Es un malentendido. Y Sitoen, que estaba dentro de la habitación y escuchó todo, sonrió. Y pues el día de la tan no esperada visita llegó y resulta que el amigo de Sirio es todo un papucho y este papucho estaba muy ansioso por conocer a la mujer que había conquistado el corazón de su queridísimo amigo. En aquel momento, Sario iba entrando apresuradamente, mientras era atendido por su mayordomo que le sostenía la espada, mientras Sario le preguntaba que en dónde se encontraba su amigo, que cuándo había llegado. El mayordomo, sin detenerse detrás de Sario, le respondía que pues había llegado justo a tiempo y que su amigo se encontraba en la habitación de invitados. El prota se quita los guantes mientras se pone unos más salvajes y los lanza al aire. El mayordomo los ataja y entonces finalmente cuando llegan a la puerta de la habitación de invitados, el mayordomo llama. Top, top, top. Hola, Lord Vandel. El joven amo ha regresado. Gracias por esperar. Al abrir la puerta, el amigo de Sario le abre los brazos y exclama: ¡Oh, he estado esperándote, mi amigo! Y entonces, acercándose de forma invasiva, lo abraza y estrecha su mejilla contra la mejilla del prota. El prota le pregunta de forma ruda: ¿a quién llamas amigo, bastardo? Pero a Lord Vandel no le importó para nada
y restregando su cabeza con la de su amigo le dice: no seas tímido, no seas tímido. Como utilizó un tono sensual y además su acercamiento no fue aprobado por el prota, metiéndole un puñetazo lo elevó por los aires y le dijo: ¡aléjate de mí, maldito idiota! Igual que siempre, Saryu estaba enojado con Vandel, que al caer al suelo, le sonrió mientras un poco de líquido rojo se escurría por la comisura de uno de sus labios. Sin embargo, su mirada era divertida. No estaba para nada enojado. Pareciera que estuviera jugando con su amigo el prota rudo y testarudo. Lord Vandel, entonces, sentado elegantemente delante del prota, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, le decía a su amigo que estaba allí visitándolo con mucho cariño, porque hacía tiempo que no lo veía, pero además también quería felicitarlo por su reciente compromiso y pues que le había llevado algunos regalos de bodas, pero que como no sabía exactamente qué elegir, entonces le llevó algunos regalos al azar. Antes de que éste pudiera continuar, el prota le preguntó: oye, Vandel, ¿y tú realmente no piensas casarte, verdad? Vandel le dijo que realmente él jamás se había imaginado que él se casaría primero, pero que no, que casarse no estaba en sus planes, puesto que aún no había conocido a una persona adecuada para eso. Mientras Vandel hablaba, el prota recordaba cómo lo conoció. Resulta que ambos eran compañeros en la academia militar. Era algo a lo que pudiera llamarse como una vieja amistad. Con su apariencia, debía poder elegir a cualquier mujer, o al menos así debería ser, pero él siempre decía que simplemente aún no tenía un encuentro predestinado. Y terminaba rechazando el emparejamiento por completo. A pesar de su complexión delgada, sobresale en un combate cuerpo a cuerpo llamativo. Su estilo de lucha sediento de sangre le valió el apodo de El Conde Vampiro. Así le llamaban en la escuela, así que era temido por los grados inferiores. Sin embargo, Vandel interrumpe los pensamientos del prota para decirle: bueno, y entonces, ¿no estás interesado en los regalos que te he traído? No sabía que era exactamente bueno, pero hice lo mejor que pude. Al ampliarnos la vista, el manga nos muestra que sobre el prota y su amigo hay un esqueleto enorme colgado justo arriba de ellos. ¿Cómo llegó eso ahí, chicas? Chicos, no lo sé. Guionazo, guionazo. El prota se impresiona y le pregunta que qué es eso. Vandel le dice que es una ballena. Sario le pregunta: ¿la gente de tu región regala huesos de ballena como regalos de compromiso? Vandel le responde: nunca he oído hablar de eso. Pero así es como es de donde vienes, ¿verdad? Es decir, que la broma la cambió en sentido irónico para insultarlo directamente a él, a Saryu. Saryu se molestó. ¡Oh! Este tipo. Vandel le pregunta que si tiene que trabajar hoy y él le dice que sí, que de hecho estaba acompañando a su segundo hermano de vuelta con sus suegros. Aquí nos enteramos entonces que el segundo hermano ya se comprometió y ya también se va a casar. No se demoró nadita en comprometerse ese muchacho. Vamos a decir que eso es gracias a su hermosa apariencia, que no le costó para nada conseguir esposa. Bueno, continuando con la escena de Sario y Vandel sentados en el salón en la habitación de invitados conversando, Vandel se coloca la mano en el mentón y entonces le dice: trabajar justo después de la ceremonia de compromiso. Debe haber sido duro dejar la cama. A Sario le daba mucha vergüenza, así que desvió la mirada y le dijo: me han dicho que no le ponga una mano encima hasta el desfile nupcial real en la capital. Mantendremos las cosas puras hasta entonces. Entonces Vandel se burla y le dice: oh, qué lamentable. Sario piensa: bien, vamos a darle un puñetazo porque ahora ya sí se lo ganó este puto. Pero antes de que pudiera hacer su deseo realidad,
Vandel le continuó diciendo. Hablando de eso, he oído que el reino aliado de Caravana está en un aprieto. Y pues allí vemos al rey leyendo un pergamino, sentado decaído en una silla en un gran salón, pobrecito. El problema en el que está metido este tipo por culpa de su hijo estúpido. ¿Están deteniendo la venta de recursos mineros? Le pregunta Sario a Vandel, que parece que le trae el chisme completo. El rey de Tania está furioso con el príncipe heredero del reino de Luminius por insultar a la chica con la marca de dragón. El reino de Tania no es el único lugar que mina recursos, pero carbón, acero, varios minerales, se suponía que debían compartir estos dentro de la unidad del reino aliado. No pueden simplemente pedir ayuda a otros países de inmediato. Y pues, como puedes ver allí en pantalla, el reino aliado de Caravana no es más que la unión de 5 países, entre ellos el reino de Tania y el reino de Luminius, que son los 2 reinos que están en conflicto. En este conflicto no está involucrado ningún otro reino que está integrado a la Alianza Caravana, pero lo que sí no deja de ser cierto es que el reino de Tania es el exportador mayoritario de no solo carbón y acero, sino que también minerales muy extraños y vitales para la economía del reino de Luminius. Así que, con este conflicto que parece no tener un final feliz, resulta de suma complejidad tratar de resolverlo, además que representa un resultado bastante negativo que estará impactando la economía del reino de Luminius. Actualmente, el rey Noi ocupa el cargo del rey elegido que representa a los 5 países. Recordemos que el rey Noi es el rey de Luminius, pero incluso podría haber una moción para destituirlo del poder. ¿Qué pasa con el príncipe heredero? Le pregunta Sario a Vandel. Está confinado en su habitación en el castillo real bajo un aparente arresto domiciliario, pero probablemente es solo para aparentar. Ese castigo leve será levantado en unos días. Es decir, que medio mundo se está matando afuera y el responsable de este problema está matando el aburrimiento leyendo algunos libros en su vasta biblioteca. Qué tipo tan irresponsable y qué padre tan pelele. ¿Eh? ¿Dónde está la hermosa princesa que empezó todo esto? El mayordomo principal la está llamando ahora. Por supuesto que Sariu decidió entrar a la habitación de invitados y atender él personalmente a Vandel a solas antes de llamar a Sitoen, porque como no sabía la cantidad de estupideces que pudiera decir, o siquiera lo que iba a decir, entonces prefirió estar seguro para no dejarle una mala impresión a Sitoen sobre su amigo. Justo en ese momento, top, 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 tocan la puerta. Ha llegado Sitoen. ¡Oh! Finalmente el encuentro. Vandel se levanta rápidamente por la emoción. Pero algo no está bien. Él se marea un poco y entonces se va de lado. ¡Oye! Le grita Sariu, impresionado. Realmente su amigo va a caerse. Y entonces, antes de que se dé un fuerte golpe con el suelo, él lo sostiene. ¿Estás bien? Tu amigo le dice, no, lo siento, lo siento. Estaba ansioso por felicitarte primero, así que monté mi caballo demasiado. Más importante, deberías alejarte rápidamente o le darás ideas extrañas a tu esposa. ¿Eh? El mayordomo abre la puerta y encuentra a Lord Vandel y al príncipe Sario en una pose bastante comprometedora. Sario, sin soltar a su amigo, que aún parecía estar bastante débil, le dice a Sitoen, no, no es lo que parece, Sitoen. Así es, encantadora jovencita. Él y yo somos lo que llamarías amigos de la escuela. Este es el alcance de nuestra relación. Y Vandel se acerca lo suficiente a Sariu como para darle un beso coqueto en la mejilla. Pero antes de que Sariu pueda golpearlo, él salta rápidamente riéndose a carcajadas de la travesura que acaba de hacer.
El mayordomo, sonriendo al lado de la joven, le dice a ella: «Conozco al joven maestro desde hace mucho tiempo, pero, por favor, esté segura de que no hay nada entre él y el maestro Bandel». Finalmente, Bandel se pone coqueto entonces con Citoen y, poniéndose de rodillas delante de ella, le toma la mano y le dice: «La diosa que disparó una flecha a través del corazón de mi amigo, es un honor conocerte. Ayudo a mi padre en el condado de Chen. Mi nombre es Bandel Chen. Por favor, recuérdeme». Es tan pintoresco, tan coqueto, que el prota se irrita. Más allá de ponerse celoso, lo que le molesta es que él no puede ser tan genuino, tan natural con Citoen como le gustaría, pero Bandel hace que aquel comportamiento coqueto y varonil se vea tan fácil que lo hace sentir ridículo por no poder hacer lo mismo. Citoen, ante la caballerosidad de Lord Bandel, le responde: «Mi nombre es Citoen Barimoa. Por favor, sea amable conmigo también». Después de esa respuesta, el prota colapsa. ¡Qué adorable! El vestido que llevaste en el desayuno era lindísimo. Pero este te queda bonito también. ¡Ah! ¿Por qué sigues atacando mis preferencias una tras otra? ¡No! ¿Hay algún comandante en algún lugar estrategizando mi captura? ¡Maldita sea! Quería ser el único en ver esa sonrisa. Pero... ¡oh! Ahora Bandel también ha visto su hermosa sonrisa. Mientras el prota está colapsando con sus delirios, sus celos y sus ganas de echarle garras a la muchacha, Bandel le continúa diciendo a Citoen: «Ya veo, así es como mi amigo cayó en tus manos tan rápido», haciendo referencia a la hermosa sonrisa que le acaba de dedicar Citoen. Esta niega y dice: «No, para nada, soy yo la que se ha enamorado». Después de escuchar a Citoen decir algo como eso, el prota siente que va a explotar de vergüenza, de emoción, y se da la vuelta, se tapa la cara y casi puede sentirse la intensidad de su vergüenza todavía estando a lo lejos. Estando entonces Lord Bandel, Citoen y Saryu sentados justo alrededor de la mesa, decorados con el esqueleto de ballena, Citoen mira hacia arriba y le dice a Lord Bandel: «¡Es una ballena!». Saryu piensa: «¿La conoces bien?». Bandel se sorprende: «¡Oh! ¿Has visto alguna vez una ballena? El reino de Tania es montañoso y el mar está muy lejos». Citoen responde: «Ah, bueno, es que había visto antes un espécimen esquelético de mi tutor». «Ah, ya veo. Los especímenes esqueléticos eran populares. Me alegra que te guste. Por cierto, ese vestido te queda de maravilla», continúa Bandel con su actitud coqueta y amable para Citoen. «Muchas gracias», dice Citoen. Y entonces Saryu se sorprende al ver que Citoen se ha alegrado mucho por el halago de Lord Bandel, porque pensaba que el chico se le había adelantado. No era celos lo que sentía, sino incompetencia por su falta de valentía para poder decirle a Citoen lo que pensaba. «¡Oh, no! Eso es algo que debía haberle dicho yo primero». Lord Bandel mira a Saryu como desafiándolo, como burlándose de él en sus narices, como diciéndole: «Yo sí pude y tú no. Estás quedado, mijo. Mueve la burra o me voy a quedar con tu esposa». No, mentira. Eso último lo agregué yo. Bandel no haría una cosa así. No crean, no. Pero sí, él está siendo súper coqueto con Citoen, pero no es con doble intención, sino para despertar a su amigo, para hacerle entender que Citoen es digna del halago, del cortejo, de cualquier hombre que tenga 2 dedos de frente porque es muy hermosa y que pues ella quizás pueda perder el interés en él porque él no le dice nada. Entonces, Saryu reacciona justo como Bandel quería, justo como él lo estaba esperando, y piensa el prota:
tengo que decir algo. Es mi turno. Eso era justo lo que Vandel le estaba indicando con la mirada. Algo como, ya te abrí paso, ahora tú continúa halagando a tu prometida. Pero entonces el prota, que no es muy bueno hablando con las mujeres, empieza a balbucear. Tu atuendo de esta mañana era encantador, pero este también es lindo. Es muy bueno. Bueno, eso es como a principios de verano. Usted, señorita Citoen, tiene una piel hermosa, así que le queda muy bien, o más bien, eso es adelantándose a la temporada. En ese sentido, bueno, después de hacer una intervención tan torpe, Vandel no puede evitar burlarse de su amigo, pero lo hace tan descaradamente. El prota piensa, este maldito. Para sorpresa de Sario, Citoen agradece. Gracias, príncipe. Y si antes ya estaba bastante contenta con los halagos de Lord Vandel, ahora está despampanante, brillando, desbordante de energía, porque ha recibido los halagos exactamente de la persona que quería. Y le dice, colocando elegantemente su mano sobre su pecho, estoy muy feliz, me alegra haberlo usado entonces, haciendo referencia al vestido, ya que Saryu estaba halagando a Citoen por lucir tan espléndidamente aquel vestido. Saryu le dijo brevemente, ya veo, y pensaba, solo pensarlo no es suficiente, tengo que decírselo en voz alta. Así, te queda bien, estás linda, te ves encantadora. Esas son las palabras que la señorita Citoen seguramente estaba esperando, incluso si no puedo expresarme bien o si la conversación se vuelve tediosa, lo importante es moldear mis sentimientos y entregárselos a ella. Tomen nota, queridos, tomen nota, porque si es cierto, esto que nos está enseñando el manga, más allá de la ficción, es completamente cierto. A todas las mujeres nos encantan que nos halaguen, que nos digan que estamos bellas, que lo que tenemos puesto nos queda bien, o que halaguen también nuestra inteligencia, es bastante atractivo. Así que veo esto como una enseñanza para los chicos tímidos, a que entiendan que sentirlo no es suficiente. Decirlo con palabras verbales también lo es. Yo recuerdo que mi papá me decía siempre, siempre cuando estaba pequeña, a mí no me diga que me quiere, pórtese bien y con eso yo ya sé que usted me quiere. Y a mi hermano le decía, a mí no me diga que me quiere, usted no llore y pórtese bien y con eso ya yo sé que usted me quiere. O sea, a mi hermano, por ser varón, le agregaba una condicionante más para que éste pudiera demostrar sus sentimientos de amor hacia él. Porque estos hombres que son tan toscos, que son de la era cavernaria, creo yo, que mi papá es generación X, pues siempre están con la cosa de los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres que hacen esto son mariposos, etc, 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 ¿verdad? Pero ahí fue cuando yo entendí, cuando crecí, que decirlo sí es importante. Y ahora no me importa. Mi papá realmente no está viejo biológicamente, ¿ves? No lo está, pero sí tiene achaques de viejito. Entonces yo, ahora que soy adulta, lo abrazo, lo beso, le digo que lo quiero, y aunque él se niega a decirme con palabras verbales que él también me quiere, porque eso para él es una debilidad demostrar sus sentimientos, él me dice que me quiere con cada gesto de amor que tiene, cada vez que me protege, que me provee o que me ayuda en alguna situación en donde yo lo ocupo. Me lo demuestra con acciones, pero entiendo que esa es su forma de querer, es así como funciona su generación. Pero pues yo te invito a tomar esta enseñanza del manga, saliéndonos un poquito de la historia, abriendo este paréntesis, que sí, efectivamente, sentirlo no es suficiente. Hay que decirlo. Entonces, si tú eres del tipo de mi papá, de esos de que usted no me diga que me quiere, usted pórtese bien y con eso ya yo sé, o que por timidez no le expresa a las personas que quiere sus sentimientos de amor, yo te invito a reflexionar en eso,
a tomar la enseñanza de este manga y a entender con ello que decirlo sí que es importante, que verbalizarlo sí que es importante y que no esperes que otro te haga reaccionar para hacerte consciente de que decirlo definitivamente es importante. Cerrando el paréntesis y entonces continuando con la historia, los tres chicos continúan en la habitación de invitados conversando. Sario piensa que es un poco frustrante que haya sido Bandel quien lo haya hecho darse cuenta de que necesitaba verbalizar lo que pensaba para enamorar todavía más a Sitoen. Pero cuando sonríen mirando a su amigo buscando un gesto de complicidad entre ellos, resulta que Lord Bandel está un poco pálido y se ve agobiado, algo agotado. Sario le pregunta que si se siente mal. Entonces Bandel le dice que no, que está bien, que solamente está cansado, que últimamente han estado pasando varias cosas del condado que lo tienen sumamente estresado y agotado, que se ha estado exigiendo demasiado, pero Sitoen lo interrumpe y le dice, ¿me permite decir algo? Ambos voltean rápidamente y entonces Bandel le permite hablar. Podría ser que usted... Lord Bandel, podría ser que usted tiene anemia. ¿Anemia? Eso es cuando tu rostro se pone pálido y te desplomas de un solo tirón. Tengo la impresión de que es un síntoma común en mujeres, pero... Lord Bandel toma su té delicadamente y le pregunta con mucha atención a Sitoen, ¿por qué lo dices? Sitoen le responde entonces, por tus uñas. Tanto Bandel como Saryu se quedan sorprendidos y preguntan al unísono, ¿uñas? Entonces Lord Bandel coloca la taza de té sobre el platillo y se toma un momento para mirar detalladamente sus uñas. Las uñas de Lord Bandel no solo tienen forma de cuchara, sino que también tienen crestas horizontales. Estas se ven comúnmente en personas con anemia causada por deficiencia de hierro. Bueno, están curvadas, sí, admite Lord Bandel. Probablemente son rebeldes como su dueño, dice Saryu mirando a su amigo en tono de broma, pero este no le sigue el chiste, por el contrario, le retira la mirada bruscamente. El prota no entiende lo que ocurre. Sitoen continúa hablando. ¿Qué medicinas estás tomando?, le pregunta. Entonces Bandel le responde, mi médico me dijo que pusiera clavos viejos en el vino y me bebiera eso. ¿Eh? ¿De verdad eres anémico?, se pregunta el prota. No puede creer que su amigo realmente esté enfermo. Ya veo. ¿Y cómo es tu dieta?, le continúa preguntando pacientemente Sitoen. ¿Hígado de cerdo o pollo? Después de la pregunta, Lord Bandel se queda estupefacto y entonces Saryu interviene. ¡Oh, no! Bandel siempre ha odiado la carne, señorita Sitoen. Entonces, ¿qué tal el pescado? Como pescado, pero no lo suficiente como para decir que me gusta, responde Bandel. ¿Eh? ¿Qué? Estás hablando bastante, señorita Sitoen, piensa Saryu, pero por prudencia no se lo dice, ya que Sitoen está abordando este tema con demasiada naturalidad. El pescado sería bueno. La carne oscura de pescado contiene hierro. La carne oscura de pescado huele mal. Está bien, lávalo bien con agua fría y remójalo por un tiempo. Mézclalo con hierbas y fríelo. El olor desaparecerá. Es más, si le añades limón, la tasa de absorción en el intestino delgado aumentará. Si la anemia no es causada por trastornos orgánicos internos, es muy probable mejorar tu condición suplementando con hierro. Beber vino con clavos viejos también es uno de los métodos transmitidos desde la antigüedad. Si no te gusta la carne, también recomiendo espinacas, algas, soya, etc. Sin embargo, el hierro contenido en las algas es difícil de absorber en el intestino delgado, por lo que comerlas con frutas o vinagre aumenta la tasa de absorción. Tanto Bandel como Saryu están completamente impresionados.
Comparten una mirada, pero Bandel le retira la mirada rápidamente a Saryu. ¿Qué te sucede?, piensa Saryu. Ve que su amigo está incómodo y entonces deja salir de su boca: la anemia es una enfermedad de mujeres. Eso es lo que estabas pensando, ¿verdad? Ahora parece que Bandel, más que avergonzado, está completamente molesto por verse débil y vulnerable delante de su amigo, que pensó que lo juzgaría por tener una enfermedad que aparentemente lo afeminaba. Entonces Saryu cayó en cuenta de que todo este tiempo Bandel lo único que estuvo haciendo fue lucirse innecesariamente, todo para esconder su verdadera condición delante de su amigo y evitar que se burlara de él. Entonces Saryu suspira. ¿Qué estás diciendo? Las enfermedades no distinguen entre hombres y mujeres. No intentes verte genial cuando estás sufriendo. Saryu le dedica una sonrisa genuina que consuela a Lord Bandel. Sitoen mira con alegría a su prometido y continúa diciendo: eso es correcto. No hay diferencia de género en el dolor que proviene de la enfermedad. Todos sufren por igual. Cuando tu anemia mejore, te sentirás sorprendentemente mejor. Así que hay que esforzarse y alimentarse adecuadamente. Ahora Saryu voltea la mirada para dedicarle una sonrisa a Sitoen y le dice: señorita Sitoen, es como una doctora. Sitoen se avergüenza y dice: no, para nada. Parece que la chica también tiene un colapso de vergüenza y entonces se desploma brevemente sobre el hombro de Saryu, pero despierta de su conmoción emocional y se disculpa. Lo siento. Saryu, con los ojos en blancos, piensa que Sitoen es una criatura adorable y se pregunta qué debería hacer. Pero Bandel interrumpe la locura de los dos y le pregunta a Sitoen: ¿tienes algún conocimiento médico? ¿Estudiaste saberes médicos en algún lugar? O quizás tu padre es un médico de la corte. Sitoen parece nerviosa y no responde muy bien. Agacha la mirada y dice: no, bueno. Saryu interviene. ¿Qué pasa? Bueno, esto puede sonar grosero, pero son correctas las palabras de la señorita Sitoen. Si realmente come de esa manera, se curará la anemia de Bandel. Es lo que Bandel quiere preguntar, pero entonces Saryu piensa que quizás está hablando demasiado fuerte. Pero Sitoen responde amablemente: ni mi padre ni yo somos doctores. Sin embargo, el conocimiento que acabo de compartir debería ser correcto. Por favor, créame, existen diferencias individuales, pero si continúas con los hábitos alimenticios que mencioné antes, su condición, Lord Bandel, mejorará, y así probaré que mis palabras son ciertas. Lord Bandel mira a Sitoen con decisión y vuelve a preguntar: ¿no eres doctora? No soy doctora, responde Sitoen, pero tampoco indica por qué tiene conocimientos médicos. Entonces Bandel le dice: ya veo, no eres doctora, pero pareces tener buen manejo de conocimientos médicos. Saryu, ¿cuándo es lo más pronto que puedes traer a esta joven dama a mi territorio? ¿Cuándo? ¿Cuándo pueden venir ustedes dos a nuestro territorio? ¿Qué te pasa de repente? ¡Estás demasiado cerca! Me tomará 5 días en terminar mi trabajo. Entonces el viaje tomará como máximo 7 días. Bien, informaré de esto a mi padre. Lord Bandel deja de jalonear a su amigo y entonces se despide. Estaremos esperando para que puedas conocer a mi padre. Lord Bandel se inclina y se despide específicamente de Sitoen con coquetería. Misteriosa señorita, espero volver a verte pronto. Adiós, amigo mío. Y después de decir eso, guiña un ojo, le lanza un beso a los dos y se retira de la habitación, dejando solos al prota y a su prometida. ¿Qué demonios? Y así, el viaje de la señorita Sitoen y el prota había sido decidido.
Se encontraban entonces Sitoen y el prota en un baile social. Se trataba de un evento organizado por uno de los señores feudales que lo recibirían en su recorrido hacia el condado de Chen. Mientras el prota observaba a su prometida socializar con algunas damas más o menos contemporáneas con ella, el prota pensaba que quizás había metido la pata, recordando entonces la conversación antes del viaje que había tenido con su hermano mayor, el príncipe heredero. ¿Con qué propósito?, le preguntaba el muchacho a Saryu, con las manos entrelazadas, apoyando los codos sobre su escritorio. No, yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Ah? Padre jamás permitirá algo así. Lo permito. Tanto Saryu como su hermano se quedaron estupefactos de que el padre no haya puesto ninguna resistencia. Y entonces el robusto señor continuó dando explicaciones, diciendo: he recibido el informe del conde Chen. El asunto es confidencial. Escucharás los detalles allá. Y sin más nada que decir, el prota emprendió su viaje hacia el condado de Chen sin ningún tipo de contratiempo. Sin embargo, el prota pensaba que aunque había recibido aprobación de su padre y de su hermano mayor, algo en su interior le decía que lo que estaba por descubrir iba mucho más allá de su simple entendimiento. Por otra parte, todos los demás parecían muy entusiasmados. Por un lado, Raúl exclamó: nosotros nos encargaremos de escoltar a la señorita Sitoen. Y Eatón, que tampoco se quedó atrás, también lo siguió. Y yo me encargaré de atender sus necesidades. Saryu, por otra parte, entró al carruaje y le dijo: los alojamientos durante el trayecto se harán en las mansiones de cada señor feudal. También servirá para presentarnos como pareja. ¿Te parece bien? Por supuesto, respondió Sitoen. Con todos los preparativos, partieron 20 días después de la llegada de Lord Vandel. Y, a decir verdad, Saryu se sintió muy aliviado cuando Vandel respondió su carta con una respuesta sencilla a su disculpa por haber sido poco empático con él durante su visita. Su amigo le respondió: no pasa nada, y con eso juntos pasaron la página y siguieron teniendo una amistad igual de bonita. Sin embargo, a medida que el prota iba avanzando en su viaje con Sitoen y los demás, se veía en la necesidad de ir aclarando rumores a donde quiera que llegaba. El señor feudal que los recibió en su primer día de viaje era un señor algo regordete, bajito y con bigote. Este señor amablemente le dijo al prota que para él era un honor poder recibir al mismísimo príncipe en su casa. Yo, Theodor, no podría sentirme más honrado, continuó exclamando el señor mientras sostenía su copa y le brindaba una hermosa sonrisa al prota. El prota pensaba que no esperaba semejante recibimiento y menos en su primer día, pero Theodor seguía diciendo: todos desean tener una audiencia con usted, príncipe. Pero a pesar de los halagos, Saryu sabía que cada señor feudal podía tener un interés personal en ganarse su favor. Así que fingía que escuchaba con atención, pero realmente todos sus pensamientos eran acaparados por Sitoen, que estaba socializando en aquel evento. ¿Estará bien la señorita Sitoen? Pero debo decir, estaba algo preocupado hasta que Theodor dijo algo que captó su atención. El señor dijo: me sorprendió oír la historia. Así que en la ceremonia de compromiso del reino Luminius, usted se fugó llevándose a la señorita Sitoen, príncipe. Al escuchar eso, el prota empezó a toser, se atragantó con el vino que estaba tomando y se vio en la necesidad entonces de aclarar este rumor. Como dije antes, en su recorrido, Saryu tuvo que aclarar algunos rumores que se habían esparcidos, quién sabe de la boca de quién. Yo pienso que estos rumores fueron esparcidos por el mismísimo príncipe heredero del reino de Luminius, pero quién sabe. Lo que sí es cierto es que ahí estaba Theodor diciendo semejante ridiculez delante de Saryu, pero como el señor feudal quería saber el chisme, no le importó si era imprudente o no, así que soltó la bomba y que explotara y que se supiera la verdad de una vez por todas,
porque él necesitaba saber el chisme. Así que pues, Saryu le dio la verdad. La decepción. Que era un poco menos entretenida que lo que él pensaba. Resulta que lo que todos los nobles de allí pensaban era que efectivamente el día de la boda entre Sitoen y Arius, el prota había irrumpido en la boda y se había llevado por la fuerza a Sitoen en sus brazos. Pero Saryu desmintió todo esto contando la verdad. Luego de contar la verdad con lujo de detalles sobre todo lo que había sucedido, Theodore estaba un poco apenado y le dijo a Saryu: «Vaya, los rumores no son de fiar, ¿eh?» Y entonces Saryu le dijo al viejo: «No, no lo son, señor. Al conocer la verdad, resulta ser completamente distinta. Hablando de rumores, la señorita Sitoen tampoco es como dicen». «¿Rumores?» «Sí, es decir que hay más rumores». Y entonces Saryu escuchó con atención. Cuando estaba comprometida con el príncipe heredero Arius, se decía que se jactaba de portar una marca de dragón, que su ausencia en reuniones sociales era para burlarse de la familia real de Luminius, también que era derrochadora y que no dominaba lenguas extranjeras. ¿Quién podría decir semejantes cosas? Saryu levantó un poco la voz, exaltado, obviamente enojado por lo que estaba escuchando, y entonces su hermano Raúl se acercó y le dijo: «Capitán, está todo en orden». Pero obviamente no estaba todo en orden. Saryu estaba obviamente irritado. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Y entonces pidió disculpas. «Discúlpenme, me exalté», dijo Saryu delante de todos los nobles que estaban comentando esas tonterías delante de él. Y entonces Theodore se disculpó genuinamente apenado. «No, soy yo quien debería disculparse». Y entonces el caballero que está detrás de Theodore le dice, siguiendo con su disculpa: «Por supuesto, hoy, al conocer a la señorita Sitoen, entendimos que eran calumnias. Seguramente fue el príncipe heredero Arius quien fundó esas habladurías porque no deseaba la unión. ¿Ven lo que les digo? Yo no soy la única que lo piensa. Ellos también lo piensan. Las grandes mentes definitivamente piensan igual». En realidad, la señorita Sitoen domina varias lenguas extranjeras y jamás ha mostrado presunción alguna respecto a su linaje. Lenguas extranjeras, ¿eh? Saryu empezó a sentir un poco de pena por su prometida. ¿Cuánto tiempo llevará sin hablar su idioma natal? Han sido 2 años en los que ha vivido en tierras extranjeras usando otras lenguas. El velo blanco que llevaba en la ceremonia de compromiso, yo lo vi como un capullo blanco. Tal vez eso simbolizaba que debía convertirse en alguien distinto de lo que fue al nacer. Aún hoy sigue cubriéndose con ese capullo, esforzándose por reprimir su corazón. Hablando de rumores, el asunto de la nueva princesa heredera de Luminius, continuaron hablando los nobles en aquella reunión, que estaban como viejas chismosas poniéndose al día sobre todo lo ocurrido. «Ah, sí, se dice que están causando muchos problemas». Saryu se pone alerta, con la oreja parada para escucharlo todo. Se refieren a la chica Med. Al parecer, es tan ajena a los asuntos públicos que no se le puede presentar en actos diplomáticos. Pero lo peor ocurrió recientemente. Aunque el reino de Tania cesó las exportaciones con ellos y se han visto obligados a importar recursos mineros desde otras naciones, dicen que fue directamente con el representante del reino de Tania a suplicarle. Y pues aquí vemos entonces a la ridícula de la Mail que está suplicándole al embajador de Tania que por favor le venda joyas para casarse, porque a ese paso, cuando se vaya a casar, no va a tener joyas suficientes. Y es que la muy mamerta cree que el embajador tiene el poder para hacer que el conflicto entre el reino de Tania y el reino de Luminius cese solamente para venderle joyas a ella.
¡Ay, por favor! ¡Por favor! Que evidentemente no solamente serán adquiridas con el dinero de la corona, sino que además su estupidez es tan grande que está dejando cada vez más en ridículo al reino de Luminius, porque a ciencia cierta, si ella se casa con Arius, será la princesa heredera y posteriormente la futura reina. ¿Qué clase de reina hace caer a un reino en semejante bochorno? No, no, no. Yo tengo pena ajena, no sé ustedes, pero yo tengo pena ajena. ¿Coincidimos todo con eso? Coincidimos. Hasta ahora, la señorita Citoen cargaba con el papel de villana, lo que elevaba la popularidad de la actual princesa heredera. Pero ahora que se ha revelado la farsa, ¡ja! Yo te digo que estás mirando este video. Todo cae por su propio peso y yo, a mis casi 30 años, puedo decir que no hay nada que no ponga el tiempo en su lugar. Y esta es una de esas cosas. Evidentemente, Sariu estaba súper molesto. Primero por el rumor de que él se había robado a Citoen y ahora por el rumor con respecto a que Citoen era una malasangrosa, presumida, con aire de grandeza y que no dominaba ninguna lengua extranjera, o al menos no las suficientes. El príncipe heredero del reino vecino no tiene buen ojo para elegir, ¿eh? Le dice Raúl a su hermano Sariu, bromeando un poco como para que Sariu se relaje, pero no, él estaba súper tenso, estaba realmente molesto con Arius y la cosa era personal. Él pensaba que había lastimado demasiado a Citoen y que se merece sufrir o la peor de las condenas por eso. Pero, de repente, Citoen se queda paralizada en el medio del salón entre la multitud. Pone una cara de tragedia con la copa de vino cerca de su nariz y entonces Eatón se acerca a ella rápidamente. Como parece que algo extraño está pasando, entonces le da la orden a su hermano. Raúl, ve enseguida, pero ni bien terminó de dar la orden cuando ya Raúl estaba en camino. Rápido como siempre, pensó Sariu, mientras Raúl lo dejaba atrás. Cuando Raúl se acercó rápidamente a Citoen, ella le entregó la copa a Raúl, le dijo algo, vemos que Eatón está enfurecida, que Raúl frunce el ceño y entonces se acerca de vuelta a Sariu con la copa. Él queda ansioso ahí entre los nobles que no podía simplemente despegarse de ellos por razones diplomáticas, pero tan rápido como llegó Raúl con la copa, le preguntó que qué ocurría y entonces Raúl estaba allí todo listo para darle explicaciones. Pues esto... ¿Acaso está en mal estado?, interrumpe Sariu a su hermano. No, no es eso. Raúl le entrega la copa a Sariu. La huele y entonces se da cuenta. Desde que era niña, la señorita Citoen no puede comer duraznos ni manzanas. Al ingerirlos, la garganta y el rostro se le hinchaban y le daba una fiebre muy alta. Con los años empeoró, al punto que ahora ni siquiera puede tocar su jugo. Habíamos dado aviso estricto a todos los señores feudales para que jamás los incluyeran en el menú. Y aún así, ¿esto lleva durazno?, le preguntó Sariu a Raúl, quien afirmó a la pregunta de su hermano. ¿Cómo llegó esta copa hasta la señorita Citoen? Según ella, el mayordomo se la ofreció diciendo, «Adelante, princesa». Al acercarla a su nariz, percibió el aroma a durazno. La habría confundido con alguien más, pero en este salón no hay otra dama a quien se le dirija el título de princesa. Entonces, eso significa... Tum, 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 tum. Alguien intentó atacar directamente a la señorita Citoen. Como Sariu se quedó paralizado, con el corazón a punto de explotar, Raúl lo sacó de su ensimismamiento. «Capitán, por la seguridad de la señorita Citoen, lo mejor sería que no se separe de ella. Deberían compartir la misma habitación por un tiempo». «Sí, la habitación», dijo Sariu sin pensar, hasta que se hizo consciente de la propuesta de Raúl, y entonces entró en colapso. ¡Compartir habitación! Se encontraban entonces Sariu y su prometida
juntos en una habitación aquella noche después de todo el alboroto ocasionado por el ataque que casi recibe la princesa, a no ser porque el príncipe Sariu se dio cuenta junto con Raúl, su hermano, de que algo extraño estaba sucediendo. Bien, entonces, en aquel momento, Sariu y su prometida se encontraban un poco incómodos. La tensión entre ellos era notable. Sariu recordaba que una hora antes de estar a solas con su prometida en la habitación, él y todo su escuadrón estaban discutiendo el hecho sobre la conspiración contra Sitoen. Pues Raúl le había dicho que lo más probable era que la señorita Sitoen estuviera en la mira, puesto que a pesar de que según el testimonio de Eatón, todos estuvieron buscando al fulano que había echado el durazno en la bebida de Sitoen, pues resulta que no lo encontraron. Entonces, todos llegaron a la conclusión de que dormir en habitaciones separadas iba a ser algo muy, muy peligroso para Sitoen. Y pues, debido a que el príncipe Sariu era considerado el oso de los tidros, era lo mejor que él se quedara con Sitoen en la misma habitación para que cuidara a la muchacha. Pero Sariu no pensaba lo mismo, puesto que era el oso de los tidros el que posiblemente quisiera atacar a Sitoen. Así que no estaba muy tranquilo, sabiendo que le tenía tantas ganas a la Sitoen que definitivamente debía controlarse mucho más de lo que pensaba que podía. Aquel hombre le tenía tantas ganas a la Sitoen que agarró una almohada y le dijo a la muchacha: «Bueno, mija, yo me voy a acostar a dormir aquí en el sofá». Pero Sitoen, indignada, aparentemente inocente y sin comprender que Sariu simplemente, por prudencia, estaba tratando de apartarse un poco de ella, le gritó: «No, yo soy la que dormirá en el sofá». Entonces ambos se pusieron a debatir, a cuestionarse cuál de ellos iba a dormir en el sofá. Sitoen decía que ella iba a dormir en el sofá, Sariu decía que no, que él era el que iba a dormir en el sofá, y entonces finalmente Sitoen dijo: «Ah, no, usted tiene que tomar una decisión. O dormimos los dos en el sofá, o dormimos los dos en la cama». Sariu pensó que aquello definitivamente era lo peor. Después de que le dijo a Sitoen que no podía permitir que una jovencita durmiera en el sofá, ésta se ofendió muchísimo y le dijo: «Yo no soy ninguna jovencita para que me esté llamando así». Sariu, incapaz de comprender, se quedó pensativo. Pero bueno, si Sitoen solamente tiene 20 años, ¿acaso las veinteañeras no son jovencitas? No entiendo nada. Ellos seguían tratando de ponerse de acuerdo. ¿Quién iba a dormir en la cama? ¿Quién iba a dormir en el sofá? Sariu pensaba que su oso interior no podía quedarse quieto. Y aunque Sitoen le decía que ella se iba a quedar quieta en una esquina junto a los bordes y que iba a ser como si no existiera, Sariu pensaba que el problema era si él podía quedarse quieto. Finalmente Sariu terminó cediendo, puesto que si ambos compartían ese estrecho sofá, seguramente que éste terminaría echándole garras a la Sitoen y eso sí que no podía permitírselo. Sitoen, estando en cuatro, en la cama, arrastrándose, gateando sobre ella, se acomodó en uno de los bordes de la cama como había dicho, y pues le dijo que se iba a quedar ahí, en la orilla. Pero Sariu no estaba muy seguro. Entre más pensaba en Sitoen, entre más la veía sobre la cama, más sentimientos y pensamientos impuros dominaban su mente. Él se sentía avergonzado y trataba de pensar en cualquier cosa con tal de desviar, de apartar de su mente todo aquello que pudiera provocar que acechara, que atacara en ese momento a su prometida. Sitoen no tenía ni idea de que tenía al pobre príncipe Sariu sufriendo. Lo tenía temblando, lo tenía sudando, y éste pensaba que tenía que controlarse, que tenía que resistirlo. Pero Sitoen era demasiado tierna. Sin embargo, justo cuando Sariu pensó que no podía resistirlo más y que estaba sudando más de lo normal, se le ocurrió integrarle algo de ligereza a su conversación con Sitoen, que se encontraba
todavía en el borde de la cama, sujetando una almohada contra su abdomen. Saryu le dijo entonces que el trago de antes parecía que había sido preparado para otra dama y que se lo habían entregado a ella por error. Pero desde luego que todo esto era mentira. Todo esto era solamente para que Sitoen no entrara en pánico y evitar a grandes rasgos que ella se llenara de ansiedad. Además de ello, Saryu se sintió feliz de compartir con Sitoen algo que seguramente a ella le importaba mucho. Resulta que Sitoen, por su posición política, siempre estaba hablando el idioma del reino que visitaba. Así que durante mucho tiempo, esta niña tenía, la necesidad de estar hablando siempre en otros idiomas diferentes a su idioma natal. Por lo que Saryu, siendo el príncipe empático que sabemos que es, le dijo: «Mira, mija, ¿qué te parece si cuando estemos a solas me hablas en tatiano? Desde luego que en público tendrás que hablar en trinos, pero ¿qué tal si entre nosotros hablamos en tatiano para que utilices tu idioma natal? Porque pienso que quizás en tu posición debes extrañarlo muchísimo, tu idioma, y yo quiero ayudarte a que te sientas en tu hogar, y por eso se me ocurrió esta idea». Claro que Saryu se lo dijo con un poco de torpeza, pero esto conmovió muchísimo a la muchacha. Así que Sitoen se puso a llorar. Saryu notó que ella estaba temblando un poco, mientras ella le preguntaba que por qué él era tan gentil con ella desde que la había conocido. Pero Saryu, algo confundido, le dijo que porque ella sería su esposa, y no era algo natural que un hombre tratara bien a su esposa. Y entonces Sitoen se quedó paralizada, mirando fijamente a Saryu. Pero Saryu sintió su mirada extraña, puesto que, aunque Sitoen lo estaba mirando fijamente, era como si lo estuviera atravesando con la mirada y viera entonces a alguien más. Así que, de la nada, sacó a relucir un tema que le preocupaba mucho. Y le dijo entonces al príncipe Saryu: «Príncipe, mi marca, ¿podría echarle un vistazo? Quiero que vea mi marca. En mi país, mi marca era mi orgullo y mi alegría. Bueno, así era hasta que...». Sitoen guardó silencio. Y luego siguió diciendo: «A las personas de este reino que muestran comprensión por nuestra historia y cultura, no tengo más que agradecimiento». Sin embargo, Saryu entonces la interrumpe y le dice: «Eso es porque tú también amas al reino de Tidros, Sitoen. Por eso te protegemos. No todos los países devuelven respeto con respeto. Eso es algo que aprendí por las malas». «Perdón, fue un comentario imprudente», comenta Sitoen mientras Saryu la mira con algo de pena. «La aversión es algo que no puede controlarse. Los insectos son algo que no soporto, por ejemplo». Saryu, sin entender muy bien de qué estaba hablando exactamente Sitoen, se dispuso entonces a escucharla con atención. Y Sitoen entonces le preguntó: «Príncipe, ¿usted tiene algo que deteste?». Sin dudarlo, Saryu respondió inmediatamente: «A mi madre y al príncipe heredero». Sitoen entonces se llenó momentáneamente de alegría, sonrió y le dijo entonces a Saryu: «Digamos que si usted fuera como yo, que no soporta los insectos, imagine cómo sería si alguien se presentara delante de usted con un montón de insectos tatuados en la piel. Una persona que lleva marcada en la piel algo que le produce asco o rechazo, ¿usted alguna vez podría llegar a quererla?». Inmediatamente después de la pregunta, Saryu se dio cuenta de que Sitoen estaba hablando entonces de Arius, el príncipe heredero del reino de Luminios. Pensó también Saryu que él nunca supo qué era lo que ese tipo detestaba exactamente: el dragón, las escamas o simplemente la idea de llevar un tatuaje en la piel. «Si yo llevara algo que a usted le provocara asco, seguro que usted jamás podría quererme», continuó diciendo Sitoen,
Y pues Saryu se llenó de una ira momentánea, pero no la interrumpió, la siguió escuchando con atención. Por eso quiero que mire mi marca del dragón. Y después de eso ya Saryu no pudo soportarlo más. ¿Y para qué? Le contestó con algo de molestia en su tono. Para que la odie, para que diga que es repugnante, como hizo aquel tipo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres compararme con él? No soy yo el que está delante de ti ahora. No pronuncies sus recuerdos con esos labios. Olvídate de él. Olvídalo de una vez. Ese príncipe heredero no es como usted, príncipe Saryu. Yo intenté quererlo, intenté amarlo, intenté respetarlo como mi prometido, pero ¿cree que podría perdonar a alguien que me odia? ¿A alguien que me desprecia y se burla de mí? Yo no soy ninguna santa, pero he dicho demasiado. Lo siento, perdóneme, no era lo que quería decir. Saryu se sintió culpable. Yo debería haber sabido del esfuerzo, el sufrimiento y la fortaleza que ella cargaba. De la culpa, Saryu pasó entonces a la vergüenza, pero antes de que pudiera decir algo más, Sitoen, sin saberlo, interrumpió sus pensamientos. Cuando alguien que no me importa siente odio hacia mí, incluso si me margina, no me afecta. Pero si usted, príncipe, no quiero que me odie. ¿Eh? Príncipe Saryu, yo le tengo en gran estima. Quiero mucho a la persona que me cuida tanto, tanto así, que deseo que también me quiera, pero si mi marca le provoca asco, entonces renunciaré, porque al final nunca podría hacer que me quisiera. Odiarte. Jamás. Saryu extiende su mano hacia Sitoen, pero parece que ella está demasiado lejos emocionalmente como para que él pueda tocarla. Por eso, quiero que vea mi marca de dragón aquí y ahora. Si al verla piensa que es repugnante, yo pondré fin a mis sentimientos. Por supuesto, seguiré con el matrimonio por el bien de nuestros países. Todavía estoy a tiempo de decidirlo. Mi marca, entonces... Saryu entonces, estando aún sobre la cama, se acercó a Sitoen y exclamó: Bien, entonces muéstramela de una vez.